Ahí estamos. Bueno, uno de los temas principales que nosotros hemos arrancado a ver en este primer cuatrimestre, ¿sí? Es un acercamiento a la tabla periódica. ¿Está? A ver, en este acercamiento, obviamente, conocer cuáles son los elementos que están formando parte de la tabla periódica, cuáles son los elementos que conocemos en la actualidad, los que son que forman parte de la naturaleza y cuáles son artificiales, ¿sí? Cuáles son las características. Me refiero a que cómo están ordenados. Sabemos que no están ordenados o ubicados al azar en la tabla periódica, sino que las características que cada uno de los elementos tiene los ubica en la tabla periódica, ¿sí? Por ejemplo, a ver, su número atómico, su número másico, y todas esas características e información que tiene cada uno de los elementos químicos lo ubica en un lugar en particular, si es más electronegativo, si es menos electronegativo, ¿está? Entonces, ¿se acuerdan eso más o menos? ¿Sí? Lo que vimos. Las características que hemos trabajado de cada uno de esos elementos. Bueno, también obviamente tener en cuenta la información que tiene la tabla periódica, la que nosotros podemos encontrar de estos elementos químicos, principalmente el símbolo, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenía a ver la tabla periódica que nosotros podemos encontrar y es información que nos sirve de los elementos? Bueno, este símbolo que nosotros vimos así quizás un poco al pasar, pero que es importante y lo recordamos varias veces, las características para escribir el símbolo de cada uno, ¿sí? Este símbolo y este nombre que tiene que ver muchas veces con las características que tiene el elemento químico. Recuerden que, bueno, para el símbolo, si está formado por una letra, lo escribimos con mayúscula, si está formado por dos, la primera siempre va con mayúscula y la segunda con minúscula, ¿sí? O sea, quizás son como detalles que quizás si han tenido química, obviamente en el secundario, los conocen, y puede parecer como insignificante, pero a la hora de escribir los elementos, el símbolo de los elementos químicos es importante, ¿está? Eso para que lo tengan en cuenta también en el desarrollo de las consignas. Entonces, bueno, también vimos el grupo de... ¿Estamos hasta ahí? Entonces, revisemos tabla periódica, revisemos, bueno, obviamente que ustedes van a tener la posibilidad de estar con la tabla, ¿sí? No es necesario que se aprendan la tabla periódica de memoria porque, bueno, por ahí los temas van profundizamos en otros aspectos, me refiero. Ustedes van a poder contar con la tabla, tengan la tabla a mano ese día, ¿sí? Sí o sí, la tabla con la que ustedes han trabajado en este tiempo, con todas las anotaciones que tienen ahí, eso les va a servir mucho, y obviamente cuando uno ya trabaja con la tabla que han desarrollado los trabajos prácticos anteriores, como que te ubicas más, si bien obviamente que no cambian de lugar los de una tabla a otra, pero ya es como que estamos más familiarizados, ¿está? Entonces, bueno, eso por un lado. ¿Se entiende hasta acá? Tabla periódica, elementos químicos, las características, símbolos, también la clasificación, metales, no metales, ¿sí? Si es un elemento representativo de transición, por ejemplo. Bueno, dónde encontramos la información del número atómico, del número másico, qué es el número atómico y el número másico también tenemos que revisar. ¿Sí? Bueno, obviamente que a partir de ahí saber la cantidad de protones, electrones o neutrones que tienen los elementos. Vuelvo a decir, no necesariamente memorizar cada uno de los elementos químicos, pero sí saber ubicar la información en la tabla periódica, ¿sí? Bien,
Después, otro de los temas que nosotros hemos llegado a ver, si no recuerdo mal, creo que entre el primero o el segundo trabajo práctico, fueron los modelos atómicos, ¿sí? Que bueno, es uno de los temas principales que vemos para ver, obviamente, cuáles son las características que tiene el átomo. Cuando hablemos de modelos, hablamos de una representación, ¿sí? Cómo se fue representando al átomo a lo largo de la historia de la ciencia, de la química, en relación al átomo, cómo con los conocimientos que se tenían hasta ese momento, los científicos fueron representando, haciendo esta representación del átomo. ¿Se acuerdan? Que hicimos un cuadro comparativo. Vimos modelo atómico de Dalton, modelo atómico de Thomson, vimos modelo atómico de Rutherford y de Bohr. Sí, y el modelo atómico actual, la representación gráfica, bueno, donde ya se distingue ese núcleo con subpartículas positivas y negativas, ¿sí? Pero bueno, fuimos haciendo también y viendo todo el recorrido que se hizo a lo largo de la historia del átomo para llegar al modelo atómico actual, ¿está? Que si nosotros comparamos, por ejemplo, este modelo atómico actual con el de Dalton hay muchas diferencias, pero bueno, también hay que entender el contexto en el que, por ejemplo, Dalton o Thomson hicieron esas representaciones, ¿sí? Me refiero al contexto científico, con los conocimientos que se contaba en ese momento, ¿sí? Bien, entonces, en ese cuadro comparativo, hicimos cuadro comparativo, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, El gráfico era del modelo actual, no solamente. el gráfico, sí, 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 sí. Bueno, pueden estudiar de ahí también, ¿sí? Ya para no revisar todo, porque en el cuadro comparativo, ¿se acuerdan que yo les dije que, bueno, que vayan poniendo cuáles eran las similitudes, las diferencias entre los modelos, ¿sí? Entonces, bueno, ya pueden estudiar de ahí, por ejemplo, porque, qué sé yo, les puedo preguntar, bueno, entre dos modelos, cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, les puedo decir, no sé, estoy dando un ejemplo, ¿no? Entre Dalton y Bohr, bueno, cuáles son las similitudes o cuáles son las diferencias entre esos dos modelos. ¿Sí? Bueno, de la parte teórica traten de revisar eso, que es importante. ¿Qué más? ¿Preguntas hasta acá? No, no. Ok. Bueno, en relación a los conceptos teóricos que vimos, también en uno de los trabajos, recuerdan que vimos diferencias entre sustancias. Bueno, arrancamos a ver qué es una sustancia simple, qué es una sustancia compuesta. Luego de ver los elementos en la tabla periódica, empezamos a profundizar en eso, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, bueno, revisemos esa parte también, va a ser importante. ¿Qué es una sustancia simple? ¿Qué es una sustancia compuesta? ¿Cuáles son los ejemplos? Siempre en todo traten de dar ejemplos, ¿sí? O sea, traten de ustedes fijar algunos ejemplos para dar, ¿sí? Por ejemplo, si volvemos a lo de los metales y no metales, bueno, si sabemos la diferencia entre metales y no metales, demos ejemplos también, ¿sí? Bien.
Bueno, puede que veamos algo también de la parte de estequiometría. ¿Se acuerdan que hicimos algunos ejercicios? Sí, que ha Sí, sí. costado un poco, que ha costado un poquito. Ha costado un poquito, pero al final lo hemos sacado, ¿se acuerdan? Ahora vamos a ver algunos ejercicios. Bueno, van a ser también, vuelvo a decir, ejercicios muy parecidos a lo que nosotros hemos trabajado, no se va a salir como de esa estructura, ¿sí? Bueno, ahí tendríamos que revisar. Bueno, principalmente tenemos que saber identificar cuál es el producto, cuál es el reactivo y cuál es el producto, ¿sí? En una ecuación química. Y a partir de ahí, bueno, empezar a agregar el coeficiente estequiométrico para poder igualar la ecuación. Recuerden que para el lado de los productos tenemos que tener la misma cantidad de átomos de un elemento en particular que para el otro lado. De eso se trata, digamos, la igualación en las ecuaciones, ¿sí? Y bueno, después también en el último módulo vimos masa, o sea, tratamos de calcular la masa de algunos compuestos, ¿sí? La cantidad de sustancia. Bueno, ahora podemos ver algunos de esos ejercicios para volver como a retomar esa parte, pero bueno, hasta ahora ven que es como un poquito de los 3 módulos, en realidad, ¿sí? No es un examen muy extenso. Los exámenes de química solían ser un poco más extensos. Pero bueno, o sea, se trata como de, sí, son un poco menos las consignas, pero quizás un poco más, o sea, se pide como un poquito más de profundidad, ¿sí? Y en el examen ustedes van a encontrar también, ay, nunca me sale la palabra, bueno, obviamente van a tener para completar con sus datos, van a tener el puntaje también, ¿sí? La puntuación que tiene cada una de las consignas, y van a tener los criterios, eso, no me sale, los criterios de evaluación, ¿sí? O sea que ahí está detallado lo que se espera del examen, ¿está? En cada una de las consignas. Por ejemplo, bueno, utilizar obviamente el lenguaje técnico, ¿sí? Referirnos a, por ejemplo, si hablamos de, no sé, en la comparación entre los modelos atómicos, bueno, utilizar los conceptos adecuados, ¿sí? También en el desarrollo de las consignas, ustedes van a encontrar, por ejemplo, en uno de los criterios, habla de la coherencia y la cohesión en la elaboración de las consignas, ¿sí? Es decir que, bueno, o sea, no es que pido algo, no, sino que obviamente en la redacción que ustedes hagan exista una coherencia, obviamente, y tengan en cuenta también lo de la cohesión. Bueno, algo como muy general, ¿sí? A tener en cuenta, pero es importante también, ¿sí? Ok. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, profesor. Perfecto. ¿Preguntas? En el examen, más o menos. ¿Ah? Ahora ¿Cuánto nada. dura el examen, profe? ¿Cuántos minutos? El examen está programado para realizar en 60 minutos, Gracias. una horita, digamos. Lo decía, o sea, como muy, lo de siempre. Pero sí, creo que en una hora lo pueden hacer. Por eso achicado un poco no he achicado las consignas, sino, bueno, disminuyeron el número de consignas, pero como para profundizar en los temas más importantes del primer cuatrimestre, ¿sí? Y, bueno, obviamente para que no se haga tan extenso tampoco, y ustedes puedan focalizar en las consignas más importantes, ¿sí? Porque a veces
bueno, en los exámenes anteriores pasaba que había como muchas consignas y había, qué sé yo, una consigna que valía 0,5 centésimas. Y bueno, o sea, es como, no le encontraba como mucho sentido el desarrollo del examen de esa manera, pero bueno, vamos a ver cómo nos va ahora. Yo una consulta de esas casualidades. De esas casualidades, surgiese algo que nos quedamos sin internet o pasa algo extraordinario y justo a los 60 minutos no podemos ingresar y necesitamos 5 minutos más. ¿Está hablado algo de eso? ¿Qué puede suceder o cómo se tomaría el examen? En ese sentido, que se entregue, no sé si se cierra, no sé cómo es la metodología, no sé si se cierra el archivo solo o se cierra el cupo de entrega. Esa es mi pregunta. No sé si está bien expresada, perdón. Sí. Bueno, hay un tiempo de tolerancia. Esperen que voy acá porque